Hola, soy Marta Poncela Herrero, una de las exalumnas de Mira Asturias que se ha presentado este año al MIR y estoy aquí para hablar con vosotros del diagnóstico diferencial de las hernias abdominales. Este es un tema que ha sido preguntado últimamente y que yo creo que sabiéndonos 3 o 4 cosas vamos a poder sacar perfectamente el día del examen, así que vamos a por ello. Bueno, este tema que forma parte de la asignatura de digestivo, como he dicho, últimamente parece que está un poco más de moda y en el año 2018 nos cayó esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes hernias de la pared abdominal es la que aparece con mayor frecuencia? Bueno, pues como ahora veremos, es la hernia inguinal. Esta pregunta la traigo simplemente a modo de ejemplo para que veáis que este tema sí que tiene cierta importancia. Bueno, cuando yo hablo de una hernia abdominal me estoy refiriendo a una víscera que está protuyendo por un defecto de la cavidad abdominal, por un defecto de la pared abdominal. Puede ser una hernia reductible si yo consigo volver a introducirla en la cavidad, puede ser irreductible si yo no consigo volver a introducirla en esa cavidad, es coercible si la introduzco y no vuelve a salir, incoercible si la he introducido dentro de la cavidad pero vuelve a salir hacia el exterior, encarcelada cuando esa hernia presenta una alteración, una obstrucción del flujo del tránsito intestinal y estrangulada cuando además de presentar esa obstrucción del tránsito intestinal presenta una obstrucción, una alteración del flujo sanguíneo. Bien, como sabéis, las hernias pueden ser asintomáticas, aunque es frecuente que los pacientes nos digan que tienen molestias al final del día y también que presentan una masa dolorosa en la ingle. Ante toda obstrucción intestinal, sobre todo cuando veamos una obstrucción del intestino delgado, tenemos que pensar en una hernia. Recordad que las causas más frecuentes de obstrucción del intestino delgado eran bridas, hernias, cáncer, bridas, hernias, cáncer. Por tanto, tengo que descartar que se trate de una hernia. Si aparece estrangulación, el paciente lo que va a presentar es un dolor intenso, obstrucción intestinal y signos de sepsis con posible desarrollo de una isquemia intestinal. El diagnóstico, recordad que es clínico y se realiza por una exploración en decúbito supino y en bipedestación. Y el tratamiento consiste en una reparación de Liechtenstein con una malla protésica y sin tensión. Bueno, vamos a ver lo más importante, que es el diagnóstico diferencial entre las hernias inguinales, directas e indirectas, y las hernias crurales. Para ello vamos a ir rellenando todos juntos esta tabla a medida que analizamos la anatomía. Bueno, sabéis que la anatomía del conducto inguinal es una de las cosas que siempre asustan porque parece un poco liosa, pero vamos a intentar repasarla brevemente y dando solo algunos conceptos. Mirad, por un lado vamos a hablar de las capas. Tenemos el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno, el músculo transverso y la fascia transversalis. Este músculo oblicuo externo es el que va a constituir en su región inferior lo que se conoce como ligamento inguinal. Este ligamento inguinal va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el pubis. Por encima del ligamento inguinal van a salir las hernias inguinales y por debajo de ese ligamento inguinal saldrán las hernias crurales. Este es el primer concepto que tenemos que apuntar en nuestra tabla. Las hernias inguinales, tanto la directa como la indirecta, salen por encima del ligamento inguinal y la hernia crural sale por debajo. Bien, además, este músculo oblicuo externo es el que constituye en su llegada hacia el pubis lo que se conoce como orificio inguinal superficial. En cambio, la fascia transversalis, que es la que constituye la pared posterior del conducto inguinal, es la que va a formar el orificio inguinal profundo. Bien, por este orificio inguinal profundo es por donde pasa el cordón espermático hacia el conducto inguinal y este cordón espermático que atraviesa todo el conducto inguinal sale hacia el escroto por el orificio inguinal superficial. Bien, las hernias inguinales indirectas son las que van por el conducto inguinal, por tanto salen del abdomen por ese orificio inguinal profundo. En cambio, las hernias directas son las que salen directamente a través de la pared abdominal, sin atravesar ese conducto inguinal. Y salen por lo que se conoce como triángulo de Hesselbach, que es un triángulo constituido por el ligamento inguinal, el músculo recto del abdomen y los vasos epigástricos, que son esos que saldrían ahí. Por último, las hernias crurales son las que salen, como hemos dicho, por debajo del ligamento inguinal, por lo que se conoce como anillo crural, y se localizan en el triángulo de Scarpa. Bueno, pues vamos a repasar todo esto. La hernia inguinal directa sale por el triángulo de Hesselbach y va por fuera del canal inguinal, por eso es directa, porque sale directamente por la pared abdominal. La hernia inguinal indirecta es la que da más vueltas, la que va por dentro del conducto, por eso es la indirecta, y sale de la pared abdominal por el orificio inguinal profundo.
Por último, la hernia crural, recordad que sale por ese anillo crural, por debajo del ligamento inguinal y está situada en el triángulo de Scarpa. Por último, lo que tenemos que saber es la localización de las hernias inguinales con respecto a los vasos epigástricos. Los vasos epigástricos son estos que vemos aquí. Las hernias inguinales directas salen mediales a esos vasos epigástricos, por lo que hemos dicho que es el triángulo de Hesselbach. En cambio, las hernias inguinales indirectas son las que salen laterales a los vasos epigástricos. Bueno, pues esto es lo último que apuntamos en nuestra tabla sobre la anatomía. Ahora vamos a analizar la patogenia. Las hernias inguinales directas se producen por una debilidad de la fascia transversalis, mientras que la hernia inguinal indirecta puede estar producida por una ausencia congénita de la obliteración del conducto peritoneo vaginal. Recordad que las hernias inguinales directas son más frecuentes en los hombres, es raro que se estrangulen y son las que más recurren. Las hernias inguinales indirectas son las más frecuentes en general. También son más frecuentes en los hombres, son las que llegan hasta el escroto y son las que se pueden estrangular con mayor frecuencia que las directas. Por último, recordad que las hernias crurales son más frecuentes en mujeres y son las que más se estrangulan e encarceran de todas. Importante que tengáis en cuenta que aunque las hernias crurales son más frecuentes en mujeres, si nos hablan de las hernias más frecuentes en la mujer, tenemos que seguir pensando en una hernia inguinal indirecta. Vamos a ver un par de preguntas para repasarlo. Un hombre de 35 años tiene un bulto en la región inguinal derecha. ¿Cuál es falsa? Bueno, pues sí que es cierto que el tratamiento quirúrgico de elección sea una reparación sin tensión con malla protésica. También es cierto que lo más probable es que se trate de una hernia inguinal indirecta, porque son las más frecuentes, y que la exploración física se tenga que realizar tanto en decúbito supino como en bipedestación. Lo que no es cierto es que sea necesario para el diagnóstico realizar una ecografía. Ya hemos dicho que el diagnóstico de las hernias es clínico. Siguiente pregunta. Sobre las hernias de la región inguinocrural, ¿cuál es falsa? Bueno, pues es cierto que las hernias crurales presentan un mayor riesgo de encarceración que las inguinales. También es cierto que la hernia indirecta es aquella que sale de la cavidad abdominal por el orificio inguinal profundo. Y también que la técnica de reparación indicada sea la hernioplastia tipo Liechtenstein con material protésico. Lo que no es cierto es la respuesta número 1, que nos dice: ante una hernia encarcerada está indicada la intervención quirúrgica urgente porque presentan compromiso vascular. No, las hernias que presentan compromiso vascular, como hemos dicho al principio, son las estranguladas. Por tanto, breve repaso antes de terminar. Las hernias que salen por encima del ligamento inguinal son las hernias inguinales, mientras que las que salen por debajo son las crurales. Dentro de las hernias inguinales tenemos las directas, que son las que salen directamente por la pared abdominal a través del triángulo de Hesselbach y son mediales a los vasos epigástricos. Por otro lado, tenemos las hernias inguinales indirectas, que son las más frecuentes en general. Son las que van por el conducto inguinal y salen laterales a los vasos epigástricos. Y por último, las hernias crurales, que recordad que son más frecuentes en mujeres y son las que más se estrangulan. Bueno, hasta aquí este repaso de las hernias abdominales. Espero que sea útil, que hayáis podido quedaros con algunos conceptos y nada, mucho ánimo con el estudio y os espero en otro vídeo.